Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra, Señor, encontramos la fuerza, Señor, la sabiduría para seguir viviendo, Rey, para seguir enfrentando muchas veces los problemas de esta vida, Rey, las aflicciones, Señor, las pruebas. En tu palabra hay sabiduría, Señor, en tu palabra hay verdad, Padre. Ayúdanos, Padre, a no ser solo oidores de tu palabra, sino que hacedores de tu palabra, Rey. Yo te ruego, Padre, que en esta hora, Señor, abras el entendimiento, abras el corazón de cada uno de nosotros, Padre, para poder entender tu palabra en su contexto, Señor, en lo que tú quieres decir a nuestras vidas, Padre, y no en lo que nosotros queremos escuchar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Salmo 37:4, como les decía, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Voy a leer tres versiones que, que hablan más o menos lo mismo. Y este es uno de los textos que se ha malinterpretado bastante. Eh, es como que si Dios viviera completamente para la gloria de nosotros. Es decir, para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros deseamos en nuestras vidas. La idea hoy día es que nos demos cuenta, hermanos, que nosotros no solamente necesitamos un pequeño cambio en nuestras vidas, sino que necesitamos un cambio de corazón, hermanos. Y es por eso es tan importante entender este texto. El deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Suena así como que pídele a Dios y Dios te va a dar. Pídele lo que quieras. Escudriña tu corazón y busca lo que más quieras y Dios te lo va a dar. Así es como suena. En la versión Dios habla hoy, dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Esta traducción es más terrible todavía. Y Él cumplirá tus deseos más profundos. En la Nueva Biblia Viva dice, estoy en el Salmo 37:4 para la hermana Carolina que se acaba de conectar. Dice, deleítate en el Señor, así Él te hará lo que tu corazón anhela. Y en la palabra de Dios para todos, dice, el Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más deseas. Tenemos 4 traducciones, hermanas. Y en las 4 traducciones ninguna, pero ninguna, y la que más se acerca es la Reina Valera, dice lo que realmente dice el texto, lo que realmente Dios quiso decir por medio de David, por medio del profeta que escribió estos salmos. Este texto ha sido malinterpretado de muchas formas, hermano, y es por eso que nosotros tenemos que estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Y como les decía, es tan grave el problema que hasta las traducciones lo han traducido pésimamente mal. No con esto quiero decir, hermano, no, entonces no podemos confiar en estas traducciones, no, sino que simplemente hay textos que están demasiado mal traducidos. Pero hay distintas traducciones hoy en día que al final si tú las lees todas tú te das cuenta que más de alguna te va a decir realmente lo que dice el texto. Y el Espíritu Santo, porque, bueno, entendamos una cosa, hermano, para poder entender la Biblia, entenderla en todo su consejo, debemos haber nacido de nuevo. De lo contrario, no vamos a entender nada, hermanos. Solo por la obra de Jesucristo, solo por la predicación del Evangelio puede ocurrir ese milagro en nosotros y podemos entender la palabra de Dios. Y podemos entender lo que Dios quiere decir en su palabra.
¿Por qué ocurre eso, hermano? El otro día conversaba mi hija con mi esposa y ella decía porque ella se ha conectado a veces con un amigo, con Pablo, y, y él le decía que hay muchas cosas que él no entiende, porque igual uno a veces como que predica, como que si todos entendieran ya lo que es hablar del Evangelio y todo lo demás. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el plan de Dios para salvar a los pecadores por medio del sacrificio de Cristo. Es decir, después de la caída de Adán y Eva, hermanos, toda la humanidad quedó condenada y necesitamos un Salvador. Necesitábamos que Dios hiciera algo y ese Salvador lo envió Dios y ese Salvador es Dios. Entonces, para poder entender la Biblia, hermano, y por eso nosotros predicamos tanto del Evangelio, porque lo que hay que buscar primeramente es que la gente nazca de nuevo, que la gente realmente sea convertida, que la gente realmente entienda la palabra de Dios y no que se queden dormidos escuchando la palabra de Dios. Nosotros tenemos por experiencia aquí, el pastor Marcelo predicaba por 2 horas en nuestra iglesia. Y no te voy a mentir, hermano. Los primeros años yo me quedaba dormido, me daba sueño, me daba flojera. Yo decía, ¿a qué hora va a terminar este hombre que habla tanto, por Dios? Pero una vez que Dios hizo el milagro, hermano, esas 2 horas se me hacían cortas. De verdad. Aquel que ha nacido de nuevo entenderá de lo que estoy hablando, hermano. Entonces, entendiendo un poco eso, entendiendo un poco cómo la gente se convierte, ¿cierto? Y cómo la gente puede entender la palabra de Dios. Porque no cualquiera puede entender la palabra de Dios, eso no nos hace mejores ni especiales. Simplemente Dios determinó revelar su palabra a los escogidos. Y Él es soberano en eso. Explicado eso, hermanos, hay una necesidad tremenda de estudiar la palabra en profundidad. No por encimita nomás. No porque hay que leerla. No porque es bueno leerla. Sino que porque la palabra por medio del Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. Te va a llevar a la verdad. Te va a mostrar el camino. Y te va a dar vida. Jesús te va a dar vida. Como cristianos estudiosos, hermanos, debemos tener claro que la Biblia fue inspirada, exhalada por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios guió a los escritores a escribir lo que escribieron. Y no es que Él le haya dictado, hermanas, sino que los profetas eran preparados para esta obra. Sí, habían momentos en que ellos no entendían lo que Dios estaba diciendo por medio de ellos, pero la gran mayoría entendían. Isaías entendía el capítulo 53 donde habla de Cristo, quizás no en la profundidad que lo entendemos nosotros hoy día, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el mapa completo ahora. Pero Él lo entendió en lo que debería haberlo entendido en ese tiempo. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es Dios hablando por medio de hombres de Dios. Dios no agarraba a cualquier persona y le decía, ya, ahora tú vas a ser mi profeta. En 2 Timoteo 3, del 10 al 17, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía,
en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto, hermano? Y esto es la introducción solamente, hermano. Ya vamos a ir al texto. Es necesario, hermano, entender que mientras no se revele la palabra en nuestras vidas, no vamos a estar preparados, hermanos, para hacer la obra de Dios. Es por eso que yo les decía que el cristiano tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo. Y eso ocurre por medio de su palabra, por medio de nosotros ir menguando y él ir creciendo. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta lo que dice aquí la palabra? Los santos hombres de Dios. No eran cualquier persona, hermano. Sí, a lo mejor era lo vil y menospreciado, pero Dios los transformaba. Y ellos hablaban siendo inspirados por Dios. Entonces cuando alguien te diga, oye, pero si esa palabra la escribió un hombre, ojo que no es cualquier hombre. Quizás nosotros no le llamamos santos a los apóstoles, ¿verdad? Pero sabemos que son hombres elegidos por Dios. Y eso los hace hombres totalmente distintos a cualquier tipo de hombre. Es decir, distinto, hermano, al hombre natural. Pero no nos equivoquemos, hermano, porque la palabra es 100% divina y también es 100% humana. Por eso el apóstol Pablo decía, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Dios transforma nuestro corazón. Dios transforma nuestra vida, ¿verdad? Con su obra sobrenatural. Pero yo sigo siendo Héctor Leonardo Soto Jara. Nada más que ahora transformados por el poder de Dios. Nuestro corazón cambia. La palabra de Dios lo que hace, hermanos, es cambiar nuestro corazón. Y es ahí, hermano, la importancia de poder interpretarla correctamente, de poder entender la palabra de Dios. Esa palabra, hermano, que predicaba Pablo, que predicaba Pedro, que predican hoy día los pastores, es Dios hablando por medio de ellos. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, este es Pablo hablando, ¿verdad? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y estas son las cosas que yo no entiendo, hermano. Si nosotros entendiéramos esta verdad, ¿faltaríamos a los cultos?
Si tú supieras, hermano, si tú supieras, no sé, que va a venir, ya estoy medio desactualizado en los artistas hoy día, hermano, pero a ver, ya, supongamos que va a venir el presidente de los Estados Unidos y va a venir a la población, aquí a la villa los profesores. Díganme ¿ustedes creen que no se llenaría eso? Se llenaría, ¿verdad? ¿Y por qué las iglesias están vacías? Y estoy hablando de las verdaderas iglesias, hermano. Es importantísimo, hermanas, que entendamos que la palabra de Dios que se predica es Dios mismo hablando. A menos que aquella persona no esté predicando la palabra de Dios y esté predicando lo que él cree de Dios. Y la palabra de Dios siempre es singular, hermano. Es decir, un texto tiene una sola interpretación. No tiene ni dos ni tres. Recuerdo que cuando nos juntamos con las hermanas o los hermanos, oye, ¿qué te parece a ti esta palabra? ¿Qué crees tú? Y damos cierta opinión con respecto a la palabra, pero era mirada desde el punto de vista de nosotros. Y eso es un error, porque si es así, la palabra va a tener tantas interpretaciones como personas que hay en el mundo. La palabra de Dios tiene una sola interpretación, y es la que le quiso dar el autor. En este caso, estamos leyendo el Salmo 37:4. Es lo que quiso decir David. Pero si entendemos realmente lo que estamos hablando hoy día, es lo que Dios quiso decir por medio de David. Tiene un solo significado, hermanas. Y un solo autor en realidad. Y ese autor es Dios, mediante los escritores, los cuales fueron inspirados por Dios. Ellos entendían lo que estaban escribiendo porque tenían al Espíritu Santo. Y la palabra, hermanos, porque una de las cosas que cuando uno llega a la iglesia, hermano, uno cree que toda la palabra es simbólica. Es decir, leemos un texto y ¿qué hacemos? Le empezamos a buscar las 4 patas al gato, o las 5, no sé cuál es el dicho. Pero la cosa es que empezamos a leer y decimos, oye, ¿qué quiere decir realmente esto? ¿Qué quiere decir? Y muchas veces la palabra es literal, hermanos. Esta palabra es literal, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema es que la gente que no tiene el Espíritu Santo va a entender que Dios quiere cumplir tus sueños, que Dios quiere cumplir tus deseos. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a entender que una frase está ligada a la otra, que es el paralelismo que usan los judíos. Es decir, la segunda línea está ligada a la primera línea. Es decir, yo no puedo decir Dios va a conceder todos los deseos de mi corazón. Pero arriba dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y después de eso, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí cuando dice, Él te concederá, está diciendo que Él producirá los deseos de mi corazón. Y ahí cambia la cosa. Y ahí tenemos la respuesta del por qué las iglesias están vacías. Es que el ser humano cree que Dios es la varita mágica que podemos usar para obtener todo lo que nosotros queramos. Ni predicar, hermano, que nosotros somos esclavos de Dios. Suena más bonito siervos. Hay un libro, hermano, que se llama Esclavo, escrito por John MacArthur, porque los traductores
Cambiaron la palabra esclavo por la palabra siervo. Ahora eso tiene un sentido igual, hermano, sino no es que sea grave el error. Porque si nosotros escuchamos la palabra esclavo, lo primero que se nos viene a la mente, porque eso es lo que nos pusieron en nuestra mente, es Kunta Kinte. El esclavo que le daban todo el día, ¿cierto? Lo castigaban todo el día. ¿Cómo llorábamos con él, verdad? Entonces eso es lo que se nos viene a la mente a nosotros cuando escuchamos esclavo. Pero la palabra esclavo para el pueblo de Israel es una cosa totalmente distinta. Ellos no trataban a los esclavos así. ¿Sabes por qué no? Porque ellos fueron esclavos. Y porque Dios les dijo que no podían tratar así a los esclavos, porque ellos habían sido esclavos. Sin embargo, hubieron reyes que esclavizaron al pueblo de Israel. Entonces, hermano, la palabra de Dios es más literal de lo que creemos. Y no simbólica como muchos creen, como muchos dicen o preguntan, ¿qué entendiste tú de la palabra? Esa no es la pregunta correcta, hermanos. La pregunta correcta debe ser, ¿qué quiso decir Dios o Pablo de parte de Dios en el texto? O de parte de David. Es decir, lo importante es qué quiso decir el autor en el texto que estamos leyendo. Lo que estamos haciendo hoy día, hermano, es muy importante, porque esto nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Bien, dejando claro esto, hermanos, volvemos al texto. Es muy fácil malinterpretar un texto fuera de su contexto. Y dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí la Biblia hebrea, hermanos, los salmos los divide en 5 libros, que son del capítulo del 1 al 41 es un libro para ellos, del capítulo 42 al 72 es otro libro, del capítulo 73 al 89 es otro libro, y del 90 al 106 otro libro, y del 107 al 150. Ellos dicen que este es como el Pentateuco. Es decir, el primer libro, es decir, los salmos del 1 al 41, para ellos es el libro de Génesis. ¿Y qué dice el libro de Génesis? ¿De qué habla el libro de Génesis? Habla de la creación, ¿cierto? Habla del corazón corrompido por el pecado del hombre. Habla de juicio, pero también habla de salvación. Génesis 8, del 20 al 21 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí tenemos otro tip, hermano, para estudiar la Biblia. La Biblia no se contradice. Hay aparentes contradicciones, pero en realidad son paradojas. ¿Y qué es una paradoja? Son aparentes contradicciones que no se pueden entender del todo. Entonces el libro de Génesis lo que nos dice, hermano, que nuestro corazón es malo. Y es malo desde la juventud. No es que nos hicimos malos, sino que somos malos. Y es por eso que necesitamos la transformación.
Es por eso que necesitamos el arrepentimiento por medio del sacrificio de Cristo. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. El problema está aquí. El problema es el ser humano. Cuando tú estudias a alguien, hermano, cuando tú te pones a analizar a una persona, tú debes partir con esto. Que el problema del ser humano está en el corazón. De allí viene todo el mal. Jeremías 17 del 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora díganme ustedes, hermanos, volviendo al texto, ¿ustedes creen, hermanos, que el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, murió porque teníamos un pequeño problema en nuestro ser? No. Todo nuestro ser está corrupto, está mal, está equivocado. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando sin Dios decimos que estamos bien. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora díganme ustedes, después de haber leído estos textos con respecto al corazón del ser humano, ¿estará hablando Dios ahora de que concederá todos los deseos de nuestro corazón? Si nuestro corazón tiene claramente una inclinación hacia el mal. No, ¿verdad? Nosotros debemos entender una realidad, hermanos. Ustedes han escuchado hablar de Hitler, ¿verdad? Bueno, todos somos eso. Potencialmente hablando, es decir, si se diera el lugar, el momento correcto, hermano, tú y yo seríamos igual a Hitler, o peor. ¿Se dan cuenta que el problema no es pequeño, es grave? Porque, hermanos, tú para conocer el corazón de una persona, tú simplemente dale poder. Y vas a ver qué hace esa persona. Vas a ver realmente qué hay en su corazón. El corazón del hombre es malo, hermano. Es imposible que Dios quiera conceder los deseos de nuestro corazón. Ese corazón debe ser cambiado. Y solo se puede cambiar por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de la cruz, por medio del Evangelio. Entonces, cuando alguien te diga, no, si yo amo a Dios, pero no conoce su palabra, esa persona se está engañando a sí misma. Su corazón la está engañando. Porque si no conoce su palabra, si no ha estado en la iglesia, yo no entiendo cómo alguien podría cambiarle el corazón a esa persona. No existe el psicólogo, no existe psiquiatra, hermano, no existe bruja, brujo, ni remedios naturales para poder cambiar el corazón del hombre. El único que puede cambiar nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo y nadie más.
Aquí va otro tip, hermano, para poder entender la Biblia. Siempre que leamos la Biblia, nunca la leamos en base a uno o dos textos. Porque si yo te envío una carta, por ejemplo, a ti, y tú la empiezas a leer de la mitad, ¿irás a entender la carta completa? ¿Irás a entender realmente lo que quiero decir en la carta? Entonces lo ideal es leer la carta completa. Leer en el contexto que se está dando la carta. En el lugar, en el tiempo que se está dando las palabras que en este caso está diciendo David. Veamos el texto en su contexto, el que estamos leyendo. El Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Por lo que estoy entendiendo, Dios, por medio de David, está llamando a su pueblo a confiar en Él. Y por lo que veo, por lo que dice la palabra, dice: no te impacientes, no tengas envidia. Es decir, los deseos del corazón de este pueblo seguramente estaban pensando: oye, ¿no será mejor dejar de seguir a Jehová y volvernos y ser como es el resto del mundo? Y Dios le dice: confía en mí, espera en mí, deleítate en mí, y yo cambiaré los deseos de tu corazón. Porque esos deseos, esa impaciencia, esa envidia, es pecado delante de Jehová. Porque queremos ser como el mundo. Entonces, se dan cuenta que cuando uno lee el contexto, en ninguna parte está hablando de que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos que nos dé, sino que está hablando del corazón corrompido que tiene el hombre, que se impacienta, que tiene envidia, que quiere todo cuando Él quiere que sea, no cuando Dios quiere, no en el tiempo de Dios. Confía en Jehová y haz el bien. Deleítate en Jehová. Lo que está intentando hacer David, hermano, es traer paz con este cántico al corazón de las personas, al corazón de su pueblo. Traer confianza. Parece que los enemigos estaban prosperando, pero ellos no. Parecía que las cosas estaban mal, no estaban saliendo como ellos querían. Es más, parece que ellos están a punto de actuar como los impíos. Y esto de seguro, hermanos, los tenía impacientes, alterados. Y están en pecado, hermanos. No confiar en Dios es estar en pecado. Y solo Dios puede vencer nuestro pecado, porque solo en Él hay salvación.
El tema central de este salmo, hermano, es la confianza que debemos depositar por completo en Dios. Esta poesía cantada es un llamado, hermanos, que David está haciendo a su pueblo a dejar las preocupaciones y descansar completamente en Jehová de los ejércitos. Porque los que esperan en él triunfarán, y sin embargo los impíos morirán. A veces pareciera, hermano, que en nuestra vida pareciera que a todos le está yendo tan bien. Y nosotros, hermanos, enfermos, sin dinero muchas veces, con nuestros hijos rebeldes, que no quieren amar a Dios. Y pareciera que el panorama es totalmente oscuro. Pero como alguien dijo por ahí, hermanos, la noche es más oscura antes del amanecer. La luz de Cristo, hermanos, está a punto de hacer algo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Es por eso, hermano, es por eso que el enemigo está haciendo todo lo posible para que tú te vuelvas al mundo y no confíes en Dios. Yo te digo, confía en Jehová, confía en Dios, porque Él a su tiempo, Él obrará. Esta es una poesía, hermano, hermosa del rey David. ¿Qué significa deleitarse en Jehová, hermanos? Alegrarse, sentir placer, gozo incontenible que emana de comprender las profundidades de la palabra de Dios y su salvación. Mira, hermano, aquel que es convertido al Señor ya no desea las cosas de este mundo. El pecado le duele, el pecado nos pesa, no como antes, hermano, que vivíamos en pecado y nos da lo mismo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios empieza a cambiar nuestro corazón, empezamos a aborrecer el pecado y amar las cosas que Dios ama. El Salmo 1, ¿cierto? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Te das cuenta cómo el deleitarse en Jehová está ligado a deleitarse en su palabra? No, pero hay gente que dice, no, si yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor, pero no leen jamás la Biblia, hermanos. Deleítate en Jehová, deleítate en su palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jesús, hermano, porque este salmo no está hablando de David. David no está hablando de sí mismo. David está hablando de Jesús. Imagínate 1000 años antes que Él apareciera. Porque díganme ustedes, ¿quién ha sido el único que no ha pecado? ¿Quién ha sido el único que nunca anduvo en consejos de malos? Que nunca estuvo en camino de pecadores y que nunca se sentó en la silla de los escarnecedores. ¿No fue David? David pecó y pecó gravemente delante de Dios.
¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿En sus promesas? ¿En sus pactos? ¿En su poder infinito? ¿En su fidelidad? ¿En su amor tan grande, hermanos? ¿En su salvación? ¿En su presencia? ¿En su justicia? ¿En su compañía eterna? ¿En su misericordia? ¿En su gracia que es tan maravillosa e inagotable? Su paciencia, hermano. Esto es lo que debe alegrar nuestras vidas porque somos ovejas de su prado. Estos no recordaban, hermanos, que en Egipto estaban como ovejas sin pastor, a la merced de los lobos. Pero ahora tenían un padre que los defendía de sus enemigos. No así los pecadores, hermanos, que les espera un final horrible, y es por eso que nosotros predicamos y predicamos de Cristo y predicamos porque tenemos misericordia de aquellos pecadores. No debemos tenerles envidia, sino pedir a Dios por su misericordia. Nosotros, hermanos, los cristianos, somos hombres y mujeres que reconciliamos a los pecadores con Dios. Esa es nuestra tarea más grande. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto está ligado, como les decía, a lo otro. Si nos alegramos en Dios, Él cambiará los deseos de nuestro corazón y Él pondrá los deseos. Jehová es mi proveedor, ¿sí? Pero no está hablando de cosas materiales. Él proveyó el cordero inmolado, hermano, para que nuestro corazón caído, para que nuestro corazón perdido, hermanos, se volviera a Él y fuéramos encontrados por Él. Pero no olvidemos, hermanos, que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el antiguo pacto. Ellos obedecían y Dios los bendecía. Ellos desobedecían y Dios los castigaba y no los bendecía. Estos israelitas, hermanos, fallaron en el pacto que tenían con Dios. Falló el antiguo pacto. Israel falló con el antiguo pacto. Ahora, ¿Dios sabía que fallarían? Sí, porque Él todo lo sabe. Por supuesto, es por eso que Él ideó el nuevo pacto, donde no hay acepción de personas. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que Él cambiará nuestro corazón, que Él pondrá su ley en nuestras mentes y en nuestro corazón. El nuevo pacto, hermano. Por eso nuestra iglesia se llama la iglesia del nuevo pacto. Perdón, la iglesia del Señor. Para que entiendas un poco más el nuevo pacto, voy a leer algunos textos. Porque nosotros estamos en el nuevo pacto, hermano. Deuteronomio 30 del 1 al 6. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas.
Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El antiguo pacto, hermanos, se escribió en piedra, pero el nuevo pacto está escrito en nuestros corazones. Es posible entrar en el nuevo pacto solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio y la resurrección. Solo en Él, que derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. En Lucas 22:20, Jesús dice: en la última cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. El nuevo pacto originalmente, hermanos, fue dado a Israel, pero por su dureza de corazón. Ahora, cualquier persona, hermano, que tuviera fe en Jesucristo Nazaret y se arrepintiera, puede ser salvo y vivir para el reino de Dios. Es por eso que Él debe producir los deseos de nuestro corazón, hermanos. Porque todo lo que desea nuestro corazón, si no estamos en Cristo, hermanos, nos va a llevar a la perdición. Nos va a llevar directo al infierno. Pero si Dios obra en nuestras vidas por medio de la predicación del Evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, hermano. Todas son hechas nuevas. Lo que Dios hace, hermano, por medio del nuevo pacto es borrar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. Él se olvida de eso, porque fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, del 14 al 15 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos, hermanos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, hoy día hemos entendido varias cosas. Entre ellas, entender la maldad de nuestro corazón y la necesidad de un Salvador. Quizás muchos aquí ya lo han experimentado y son convertidos al Señor. Pero si hay alguien, hermanos, que no es convertido al Señor, el Señor te dice hoy: ven a mí, y yo haré todas las cosas nuevas. Yo cambiaré tu corazón, cambiaré los deseos de tu corazón. Porque el problema no está ni en el trabajo, el problema no está en mi esposo, ni en mi esposa, el problema no está en nuestros hijos, el problema está dentro de nosotros. El problema está en nuestro corazón.
Y Jesús murió, dio su vida en rescate de aquellos que teníamos un corazón totalmente perdido. Y todo el mundo tiene un corazón perdido, hermano. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a justos, sino he venido a pecadores. Pero he venido a llamarlos al arrepentimiento. Es allí, hermanos, es solo allí cuando nuestra historia comienza con Dios. Es allí donde podemos empezarnos a relacionar con Dios. Es allí donde podemos entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, solo por medio del sacrificio de Cristo. No por obras, hermanos, no porque seamos buenas personas. Entonces, hermanos, entendamos la palabra, leyamos la palabra, dediquémosle tiempo para poder entender lo que el Señor demanda de nosotros y poder caminar conforme a su voluntad, poder orar conforme a los deseos de Dios y no a los deseos nuestros. Porque no es que con la conversión ahora caminamos perfectamente, hermano. Esa es una mentira del diablo, hermano. Si nosotros pecamos, hermano. Pero no podemos, hermano, llevar 10 años en la iglesia y seguir pecando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Porque debemos ir creciendo, debemos ir madurando. Debemos ir dando testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones. Y que ahora ya no vivimos para deleitarnos en lo que a nosotros nos gusta, sino que vivimos para deleitarnos en lo que a Dios le gusta, en deleitarnos en Dios. Hermano, que no te sorprenda cuando alguien te dice, no, no me interesa tu Dios, yo odio tu Dios. Eso es lo natural en nosotros. Debe sorprenderte de la hipocresía de las personas cuando te dicen yo amo a Dios, cuando ni siquiera han pisado una iglesia, cuando ni siquiera conocen su palabra, cuando ni siquiera conocen el amor de Cristo. Arrepentíos, hermanos. Ese es el llamado para aquel que aún no se ha vuelto al Señor. Quizás muchas veces, hermano, el diablo mete ruido y ruido y ruido. ¿Sabes por qué? Porque él quiere que tú pongas la mirada afuera. Yo te digo hoy en el nombre del Señor, mira tu corazón para que Dios pueda obrar allí. Arrepiéntete de tus malos caminos, arrepiéntete de tus malos deseos. Y yo te aseguro, porque así lo dice su palabra, allí sí las cosas van a empezar a cambiar, pero a cambiar de verdad, hermanos. El mundo miente, hermanos. El mundo te puede decir, no, si estamos súper bien, pero este mundo se está desmoronando, hermano. Pero sin embargo, los que estamos en Cristo, vamos de gloria en gloria, hermanos. Cada día que pasa, hermanos, nos acercamos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a estar allí con Él? Si no lo has conocido aún, ven a Jesús. Ven aquel que dio la vida por ti. Ninguna persona ha dado la vida por ti, solo Jesús. Ni la mejor mamá, hermano, se puede comparar a Jesús. Ni el mejor papá, ni el mejor esposo, ni el mejor hijo se puede comparar al amor de Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete y vuélvete a Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor cambie nuestros deseos y que sean deseos conforme a la verdad, conforme a su palabra. Oremos, hermano, para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor,
a leer tu palabra, Rey, a poder entenderla, a poder conocerte, Rey. Revélate, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Padre. Derrámate, Señor, en medio de la iglesia el nuevo pacto. Porque esta iglesia tiene un solo deseo, Rey. Es agradarte a ti, Papá. Es deleitarnos en ti, en tu palabra, Jesús. Que tu palabra sea nuestro alimento, Señor. Que dejemos de ser niños fluctuantes, Señor, y caminemos conforme a tu palabra, Padre. Gracias te damos, Padre. Te pido que bendigas nuestros hijos, Señor. Te pido que los salves, Señor, con el poder de tu palabra, Rey, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Nos estamos viendo, hermanos. Que tengan una